El caso de Donald Trump es, a mi entender, la evidencia empírica de una transformación en cuanto a las necesidades y los requerimientos de una sociedad norteamericana que está cansada de no prosperar, de no poder pagar los estudios universitarios de los hijos, de ver que los cordones industriales de las principales zonas productivas de Estados Unidos se han instalado a partir de la década del 70 con la incorporación del paradigma de la globalización en países con mano de obra relativamente barata, y entonces esto ha desplazado a los trabajadores americanos bien remunerados que tenían una calidad de vida considerable hacia la necesidad de tener que adoptar trabajos de menor productividad y obviamente de menor salario. Un trabajador promedio que se desempeñaba en estos cordones industriales ganaba aproximadamente a valores de hoy $4.000, y ese mismo trabajador en puestos de menor productividad hoy está ganando $2.000, y eso le ha detentado un menor poder adquisitivo, y esto ha acompañado un crecimiento económico proyectado para los siguientes años de la economía norteamericana que no van a llegar a un 2%, porque la economía americana está trabajando en niveles cercanos al pleno empleo, hace que sus perspectivas para mediano y largo plazo disten mucho de aquellas expectativas y perspectivas que tenía cuando los cordones industriales americanos eran muy fuertes. Y entonces, en respuesta a esa falta de perspectiva de mejora en el mediano y largo plazo, y en respuesta también a determinadas políticas que implican o que implicaron durante el gobierno de Obama una mayor presión tributaria hacia los sectores de clase media para financiar programas sociales, y estoy hablando específicamente del Obamacare, que es digamos que una protección o una cobertura de salud mínima para determinados sectores que por sus características no las tenían, llámense indocumentados, llámense inmigrantes en proceso de incorporarse legalmente a la población activa, llámense porciones de población americana nativa desempleada o que detenta alguna situación de vulnerabilidad. Ese tipo de coberturas médicas, el Obamacare, implicó un incremento en el impuesto federal de las rentas que oscilaba en función de la renta mensual que percibían estos trabajadores, un incremento del 40 hasta el 120%, y eso provocó mucho descontento. Digamos que había una distorsión en el discurso, entre el discurso que transmitían para el mundo las principales cadenas televisivas y digamos que la realidad que se vivía dentro de las fronteras norteamericanas. ¿Por qué digo esto, que había una distorsión? Porque precisamente el discurso de Donald Trump, que puede ser muy criticado, muy demagógico, digamos que en algunos estadios lindando con lo xenófobo, básicamente le hablaba a esta población norteamericana muy descontenta y le decía o le transmitía lo que ellos necesitaban escuchar, vale decir, hablaba, su discurso se orientaba hacia implementar medidas que vuelvan a posicionar al gobierno americano, al Estado, digamos, en aquellas situaciones o en aquellos aspectos de empoderamiento que detentaban muchas décadas anteriores. Si yo tendría que comparar históricamente la propuesta de Trump a través de un Estado y de un rol del Estado con otros momentos históricos del mundo, esta propuesta de Trump se asemeja mucho al rol del Estado de la sociedad londinense en pleno desarrollo y apogeo de la segunda revolución industrial. Vale decir, la propuesta de Trump en términos económicos es
un Estado activo desde una perspectiva de consolidar el consumo interno a través de medidas neo-keynesianas, pero no nos confundamos. Trump no es keynesiano, no es heterodoxo. Trump es pragmático, absolutamente pragmático, y va a poner herramientas neo-keynesianas o heterodoxas al servicio de una mente y de una acción política ortodoxa, porque Trump es ortodoxo. ¿Por qué hablamos de políticas neo-keynesianas que parecen traslucirse de los mensajes postelectorales? Hablamos de políticas neo-keynesianas porque plantea un incremento del déficit fiscal para financiar de manera intensiva obras públicas que conecten estas zonas o estos sectores industriales. Plantea la necesidad de volver a reactivar obras públicas como ser construcciones de gasoductos, puentes, carreteras, que incrementen la productividad de estas regiones económicas. Desde una perspectiva heterodoxa también plantea una reducción de impuestos y le habló a la clase media y les dijo que los impuestos federales sobre la renta van a ser cero a aquellos trabajadores que ganen hasta $25.000 por año. Y eso se asemeja a lo que hoy estamos planteando en la Argentina con respecto al impuesto a las ganancias cobrado a los trabajadores y la necesidad de actualizar esa base imponible. Bueno, Trump ya lo anuncia, todos los trabajadores que ganen menos de $25.000 van a dejar de pagar este impuesto. Y también plantea una disminución de impuestos hacia los combustibles que provengan, combustibles fósiles, que provengan o que se relacionen con hidrocarburos. También les va a quitar los impuestos a las empresas y a los, a los sectores de población con altos ingresos. En función de lo hasta ahora proclamado por este presidente electo luego de la elección, porque es un discurso antes de la elección y un discurso mucho más moderado luego de la elección, se plantea una nueva alianza estratégica a nivel internacional. Vale decir, parece ser que se están consolidando un eje formado por Estados Unidos, Rusia, China e India. Hacia eso apunta Donald Trump. Nosotros, desde una perspectiva latinoamericana, digamos que se está conformando un nuevo centro de poder formado por estos gigantes desde una perspectiva del consumo y desde una perspectiva de recursos. Es un nuevo centro, antes lo era la economía americana, ahora es un centro, un nuevo eje de poder formado que se formará o está en camino a formarse por Estados Unidos, China, India y Rusia. Todo lo demás, a diferencia de la Unión Europea, se mueve o se moverá desde una perspectiva de periferia. ¿Qué significa esto? La asunción de Donald Trump va a provocar seguramente un incremento en las tasas de interés a nivel internacional para los préstamos, un dólar apreciado, y esto va a impactar en las economías periféricas. ¿Por qué? Porque la financiación de inversión pública va a ser más cara para estos gobiernos, y esto es una consecuencia en el corto y en el mediano plazo negativa, sobre todo para determinadas economías periféricas que se están recuperando de un periodo de recesión que parece que no poder superarse en el corto plazo. Y segundo, digamos que desde una perspectiva latinoamericana de economías periféricas tenemos que ver de qué forma podemos comercializar con estos grandes que conforman este nuevo eje central. Pero de igual forma,
el problema de Argentina, el problema de Brasil, el problema de algunas economías latinoamericanas que están en crisis no es el caso de Uruguay, ni de Paraguay, ni de Chile, ni de Bolivia, ni de Perú. Es el caso de Argentina y es el caso de Brasil, como integrantes del Mercosur. Lo fundamental es, tanto Brasil como Argentina, consolidar el pacto social, que todavía no lo han hecho, y por eso las inversiones, las buenas, las productivas, tardan en llegar y van a tardar en tanto y en cuanto la clase política no esté a la altura de la circunstancia, en tanto y en cuanto el responsable de las políticas económicas de ambos países no decidan sentarse en una misma mesa con empresarios y con trabajadores para que entre estos tres pilares keynesianos se establezcan y se materialicen metas a corto, mediano y largo plazo.